Muy buenas noches, tutor. Primero que todo, mi nombre es Cruz Felipe Rodríguez Pulido, estudiante de agronomía. Vamos a hablar de un tema importante que es cultura, concepto antropológico. Vamos a dar respuesta a 5 preguntas que nos realizan en la guía de actividades. Pregunta número 1. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Primero que todo quiero definir qué es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades. Como tal, la antropología se encarga del estudio del ser humano. Para dar respuesta a la pregunta, en principio, este concepto surgió de la necesidad de definir ciertas formas de comportamiento propias del ser humano. Se dirigieron o se identificaron por dos ideologías o dos pensamientos diferentes, que fue el materialista y el mentalista. Las definiciones del material de estudio tienen en común el contemplar la cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. La cultura, en la antropología, es referente al comportamiento de un grupo social único, identificándose muchas veces con símbolos y transmitiéndose de generación en generación, sometida a cambios grandes o cambios pequeños. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? De manera objetiva, la antropología se encarga de estudiar al hombre y su comportamiento. La cultura enseña mucho sobre los rasgos, características y comportamientos de comunidades en general, lo cual es una ayuda importante para definir al hombre. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El enfoque clásico de la antropología sobre la cultura daba ventajas a los rasgos y elementos notables de una civilización, establecía parámetros equivalentes a los de las grandes culturas, eran soporte de la cultura el idioma, sus aportes literarios y artísticos, su desarrollo político, social y económico, el despliegue filosófico y creativo plasmado en aportes concretos. El concepto moderno de cultura se ha construido en base a un criterio mucho más consecuente con la realidad cultural humana. Se establece una cultura en torno a formas de comunicación, aunque éstas no sean muy desarrolladas, a sus aportes sociales y políticos sin preferir una determinada orientación. En fin, la cultura en la actualidad, desde la perspectiva de la antropología posmoderna, es vista como un quehacer humano detallado y no como un ensalzamiento de los valores europeos en otros contextos. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La diferencia está en que la cultura es como una proyección que te ayuda a leer y a entender el mundo con sus significados, la manera como viven las personas. En cambio, la sociedad es un conjunto de individuos que se presentan en una zona definida con propósitos y relaciones interpersonales. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. Este término alude al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, porque las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Entonces, la enculturación es donde las generaciones más jóvenes aprenden de las generaciones más antiguas. Relativismo. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas son relativas en cada cultura. En su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas, pues perdería su sentido original. Y para darle definición a etnocentrismo, es la manera en que valoran su propia cultura por encima de las demás. Es donde el etnocentrismo es donde valoro más mi cultura
que las culturas de las demás. O sea, veo de una manera no muy crítica a los otros y la mía la valoro de una manera mucho